Sismo urbano. Damas y caballeros, sean bienvenidos. Emisoras de México presentan en su programa estelar Radio Somar, donde tus historias tienen voz. 19 de septiembre, una fecha muy importante para los mexicanos. Día donde se conmemora a los caídos del terremoto de 1985. El día de hoy daremos un repaso a la historia, específicamente a la fecha señalada. Sin más introducción, comencemos. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos. La tierra se movió. Todo crujía. Un estruendo entre nuestros ojos. El edificio Nuevo León se vino abajo. Una enorme nube de polvo lo oscureció todo. Después, solo quedó el silencio. Archivo General de la Nación, 19 de septiembre del 2018. A las 7:19 horas del 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México fue sacudida por un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter, con duración de 1 minuto y medio. Ese mismo día, el periódico La Jornada cumplía su primer año de vida, en lo que sería un aniversario marcado en la tragedia provocada por el terremoto. Tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. De acuerdo con las autoridades, el epicentro del sismo de 1985 se localizó en el Océano Pacífico, cerca de la desembocadura del río Balsas, en la costa de Michoacán. El hipocentro a 15 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. La magnitud del temblor fue tal que el sismo fue perceptible en los estados del centro, sur y occidente del país, causando miles de fallecimientos, heridos y damnificados. Tras el movimiento telúrico, el gobierno reconoció la muerte de entre 6 y 7 mil personas. Sin embargo, la Comisión Económica Panamericana Latina, la CEPAL, contabilizó 26,000. Por su parte, las organizaciones de damnificados calcularon en 35,000 los muertos. Hasta hoy, no se sabe con exactitud cuántas personas murieron en esa fecha. Tras el terremoto, algunos de los edificios emblemáticos que se derrumbaron fueron el Hotel Regis, el Conalep en Banderas, las instalaciones de Televisa en la avenida Chapultepec, el Centro Médico, el Hospital Juárez, el edificio Nuevo León en Tlatelolco, el Multifamiliar Juárez, las oficinas de la Secretaría de Trabajo, de la Secretaría de Comunicaciones, de la Secretaría de Comercio y la de la Secretaría de Marina, así como muchas viviendas en las colonias Morelos, Tepito, La Lagunilla, Guerrero y Valle Gómez. Varios de nuestros compañeros de Televisa. Hay otros que están desaparecidos y nosotros queremos creer que se encuentran pues simplemente en calidad de no identificados en alguno de los centros. La jornada informó que lo sucedido en esa mañana fue el peor temblor en México y enfatizó la solidaridad de los voluntarios que entre los escombros rescataban a las personas atrapadas. Carlos Monsiváis narró que, transcurrida la primera oleada de pánico, la gente intervino subsanando las limitaciones gubernamentales. El impulso humanitario se convirtió en decisión civil y la gente se abocó a las tareas de hormiga. Aprovisionó albergues, organizó la ayuda, salvó vidas e hizo posible la comprensión colectiva. De ayuda que se han establecido en la Ciudad de México y donde las listas todavía no están al minuto, todavía no están al día. Entre otros compañeros, nuestro compañero Ernesto Villanueva, que fuera jefe de información. Esa mañana de 1985, el temblor no solo despertó a la sociedad civil con numerosas pérdidas, sino que de la tragedia y de los escombros también surgieron comités barriales, vecinales,
de trabajadores y de salvamento, como es el caso de los famosos topos, y un sinnúmero de organizaciones más que exigieron a las autoridades un mayor control de las construcciones y una preparación adecuada para enfrentar este tipo de desastres, para que lo que sucedió aquel 19 de septiembre no se repitiera jamás. Relatos e historia de México. Al entrar a la avenida Juárez, viniendo de Reforma, podían verse a lo lejos las letras del Hotel Regis encima de los escombros del edificio de la esquina con Valderas y su colindante construida en los años 20. El inmueble original permanecía de pie, humeante. Las cifras variaban entre 74 y 176 muertos, solo en el Hotel Regis. Los mexicanos respondieron inmediatamente y se unieron para rescatar como podían los cuerpos. La manzana entera donde se encontraba el conjunto de muebles que formaban el Hotel Regis fue demolida meses después. Nos encontramos dentro de las ruinas del edificio Nuevo León de la unidad Tlatelolco. Estamos viendo las imágenes captadas la mañana del lunes 23 por una cámara de la Oficina de Salud y Seguridad Minera del Departamento del Interior de los Estados Unidos. En 1914, un soberbio edificio, terminada con una relevante buhardilla de doble altura, rematada al centro con una pequeña torre reloj. Su cuerpo se traslucía a dos pares de señoriales columnas corintias, cuya altura abarcaba 3 de los 8 niveles de la construcción. Rodolfo Montes, su dueño, la bautizó con ese nombre en honor a su madre, doña Ruth Regina Sandoval, quien murió en 1911, en los pisos altos de este inmueble construido hacia 1899, que originalmente albergaba al Hotel Ritz. Esta fue introducida después de que el equipo sismográfico estadounidense había determinado positivamente que existía una cavidad que alojaba a personas con vida. Por los pasillos del hotel se podían mirar personalidades como María Félix, Pedro Armendáriz, Jorge Negrete, Clark Gable, Charles Chaplin y su segunda esposa, Frank Sinatra y Ava Gardner, se hospedaron en la suite presidencial en su viaje de luna de miel. Toda esta historia fue violentamente sacudida a la mañana del 19 de septiembre del 85. Los mexicanos respondieron inmediatamente y se unieron para rescatar como podían los cuerpos. La manzana entera donde se encontraba el conjunto de inmuebles que formaban el Regis fue demolida meses después, para dar paso a un área arbolada, que se conoce como la Plaza de la Solidaridad, en cuyo centro se encuentra un monumento conformado por 3 manos asidas a un poste, símbolo de aquella muestra de unión del pueblo mexicano ante tragedias como la que se vivió en la mañana de ese jueves negro del 19 de septiembre. Un túnel cavado por los equipos mexicanos permitió introducir el tubo flexible que sirve de guía a la cámara, y esta fue la primera imagen de las víctimas. La parte inferior derecha vemos parpadear un ojo de una mujer identificada como Rebeca Lomelí. ¿Cómo se sacudió el edificio Nuevo León y por qué colapsó en el sismo del 85? Periódico El Financiero, septiembre 19, 2023. El sismo del 19 de septiembre de 1985 se ensañó con la capital del país. Entre las imágenes más dramáticas de aquel día se recuerda la zona de Tlatelolco, en la parte norte de la ciudad. El conjunto habitacional Nonoalco Tlatelolco, que fue diseñado por el arquitecto Mario Pani y descrito por Carlos Monsiváis como la utopía del México sin vecindades, sufrió los estragos de la naturaleza. Uno de los edificios que se derrumbó aquel día fue el Nuevo León. Su estructura no soportó el tambaleo provocado por el sismo, magnitud 8.1. La cámara fue sacada y se le ató un guante lleno de algodón mojado en agua. Aquí podemos ver cómo era utilizado por la señora Lomelí para dar de beber a la otra víctima, su esposo Oscar. 26 años después de la tragedia, una investigación del profesor Yoshio Kaneko de la Universidad de Kioto, en Japón, recreó cómo se movía el edificio Nuevo León durante los 4 minutos que duró el terremoto. La conclusión del estudio fue que el edificio Nuevo León colapsó como resultado de una combinación de factores. Entre las causas que llevaron al desplome estuvieron el diseño deficiente del edificio, las malas condiciones de conservación, el efecto de amplificación del suelo, así como la intensidad y duración del terremoto. A través de un video se puede observar cómo se vivió el sismo en uno de los inmuebles más emblemáticos de Tlatelolco. Posteriormente, las víctimas tomaron la cámara operada por el equipo formado por Harry Dobrowski y Jesse Kraft, quien también colaboró en su diseño, y la movieron dentro de la cavidad para dar una idea más clara del estado real de esta.
La recreación de los hechos inicia con el edificio moviéndose de un lado a otro. Conforme transcurren los segundos, se pueden ver los puntos amarillos que muestran que las columnas del inmueble fueron expuestas a un gran estrés. Casi de inmediato aparecen zonas de color naranja, que señalan las primeras partes que se derrumbaron. Por último, aparecen puntos rojos. Estos indican las conexiones entre las zonas más afectadas, lo que generó un efecto dominó que provocó el colapso total del edificio. Horas después, la luz de la cámara iba a servir de guía al equipo suizo de rescate que culminó este esfuerzo internacional logrando sacar a estas dos personas. Los simulacros. Los simulacros comenzaron a realizarse en el país tras el sismo del 19 de septiembre del 85, que azotó violentamente a la Ciudad de México. El objetivo del simulacro nacional es fomentar la cultura de la prevención, así como la promoción de medidas de preparación y respuesta en caso de un sismo o un huracán. Por esa razón, durante este tipo de ejercicios se busca reforzar el conocimiento de las rutas de evacuación, salidas de emergencia de inmuebles y hogares, así como los puntos de encuentro. Creación universitaria. La primera alerta sísmica en México. Universum, Museo de la Ciencia. 1 de septiembre del 2023. A partir del 19 de septiembre del 85, y luego de que el terremoto de 8.1 grados azotara la Ciudad de México, causando grandes pérdidas humanas y materiales, se comenzaron a tomar ciertas medidas de prevención ante desastres por sismo, entre las que destacan la creación de la primera alerta sísmica en el mundo. Cuando vi que se meneaba mucho el edificio y se juntaban las dos torres y chocaban, le di a todo lo que daba el carro y me metí hasta el estacionamiento. Me bajé y al cerrar la portezuela se derrumbó enfrente de mí. Bajo la dirección de Juan Manuel Espinosa Aranda, ingeniero mecánico electricista de la Facultad de Ingeniería en la UNAM, en junio de 1986 se inauguró el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, el CIRES, asociación civil dedicada a promover el desarrollo de la instrumentación sísmica y mitigar los daños a la población. Fue en 1989 cuando el CIRES desarrolló el sistema de alerta sísmica de la Ciudad de México, el SAS-MEX. Pero no fue hasta 1991 cuando este comenzó a operar con dos estaciones que cubrían parcialmente las costas de Acapulco, Guerrero, convirtiéndola en la primera alerta sísmica del mundo. Para el año de 1993, el centro estuvo en búsqueda de un sonido particular para la alerta, que resultara difícil de imitar. Fue así como seleccionaron a Manuel de la Llata García, locutor mexicano con particular voz gruesa y fuera de lo común. Y ahí quedaron mis 3 niños. ¿Quiénes son sus familiares? Mi hija Sandra Leticia Parga Juárez, mi niño Gilberto Jesús, mi otro niño Sergio de 2 años. La invención de la alerta sísmica permitió advertir a la población sobre un sismo, segundos antes de que éste llegara a las ciudades. Para que la alerta funcione, es necesario que se cumplan con características específicas para su activación. En los primeros segundos, la intensidad del movimiento telúrico debe rebasar al menos 2 estaciones de energía preestablecidas, la estimación de energía, la magnitud estimada y la distancia entre ciudades. Para el año 2010, el gobierno de la Ciudad de México priorizó el invertir en una actualización del SAS-MEX, buscando ampliar la cobertura sísmica a las regiones de Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y Guerrero, zonas cuyas actividades sísmicas podrían afectar a la capital del país. Dicha actualización logró modernizar la infraestructura, haciéndola compatible con la del SASO en Oaxaca, acciones que hoy en día permiten advertir del peligro sísmico en ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Toluca y Ciudad de México. Actualmente, se busca que el SAS-MEX difunda avisos de alerta a otras ciudades, dependiendo de su densidad de población, desarrollo urbano y cercanías a las zonas de peligro sísmico en la Ciudad de México. Sin duda alguna, todos hemos escuchado la alerta sísmica alguna vez en nuestras vidas, y en esos casos es mejor estar prevenidos. Por esa razón, se hacen los simulacros y se tiene una herramienta tan útil como lo es esta misma. ¿Tú qué opinas? ¿Qué haces cuando la alerta sísmica suena? ¿Sigues los protocolos de protección civil? Déjame saber tu opinión en la parte de los comentarios. ¿Qué te pareció la transmisión del día de hoy? ¿Conocías la historia del Hotel Regis? ¿Sabías lo que pasó en Tlatelolco ese lejano 19 de septiembre? Piensa en eso cuando vayas a dormir. Si tienes algún relato del 19 de septiembre que te gustaría compartir para que nosotros lo narremos, escríbenos una carta. Nosotros la leeremos.
Por el momento, nuestra transmisión ha llegado a su fin. Yo soy su presentador David Ojara, me despido. No sin antes recordarte que esto es Radio Sumar. Sigue sintonizando. Iónica. Porque si no, no... Pero... Escucharon... San... AM...